Y hoy vamos a tener una muy breve lectura de 2 versículos. Dice el versículo 1 y el versículo 2 de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Verso 2. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Este pasaje para nosotros es tan importante como toda la palabra de Dios, pero que es una invitación desde el corazón de Dios, por boca del apóstol Pablo, y que siempre me llama la atención por la manera en cómo él se dirige a los hermanos, a la iglesia en Roma. Porque era un apóstol, un hombre de Dios, con la autoridad que un apóstol de Jesús le había sido conferida, autoridad que podría decirnos, yo les ordeno, pero sin embargo, allí leemos aquí en el verso 1, hermanos, yo les ruego. Y ahí surge el corazón pastoral de este hombre de Dios. Así como venimos tratando la carta de Pablo a los romanos, en todo lo que hemos vivido hasta acá, desde enero hasta la fecha, y culminando con la palabra el domingo último, cuando se nos llevó a esa escalada para que podamos ir a una cumbre, por decirlo de alguna manera, para pensar en la gloria de Dios, en la gloria de Cristo, y como se culminó en el mensaje el domingo último, ciertamente toda la gloria, todo es de Cristo, por Él y para Él, y se terminó en alabanza. Pablo agradecido, adorando al Señor Jesús, llevándonos a todos nosotros al pensamiento de que el único que es digno de ser adorado es nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en favor de todos nosotros. Cuando nosotros recorrimos Romanos capítulo 1, capítulo 2 y así sucesivamente hasta llegar al 11, pudimos observar las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Y yo quiero que en esta mañana podamos, vos y yo, considerar en el pensamiento, en el recuerdo, cuán misericordioso ha sido el Señor con tu vida, para con nuestras vidas. Porque esta palabra es para nosotros como discípulos de Jesús. Porque si has sido vos alcanzado por el Evangelio, si se te ha revelado Jesucristo a tu vida, si el Señor que llegó a tu vida en el contexto en el cual vos estabas, alejado de Dios, separado de Dios, ignorando la palabra de Dios, lejos en la oscuridad, en el pozo, en la circunstancia en la cual nos encontrábamos, fuimos alcanzados por Dios, fuimos amados por el Señor, fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos justificados gracias a la obra de Jesús en la cruz. Fuimos justificados. Por eso que en toda la exposición de la palabra hasta acá, si hemos seguido la línea de pensamiento de Pablo en la carta a los romanos, que nos habla no solamente de la condición en la cual nos estábamos, siendo culpables por nuestros pecados, pero también hemos recibido por la fe en Jesús la justificación. Hemos sido declarados justos a los ojos de Dios gracias a Jesús. Y el Señor está haciendo una obra tan extraordinaria en la vida de cada uno de sus hijos, porque Él nos lleva de forma progresiva en esa santificación por la obra del Espíritu, por la obra de la palabra, el Evangelio vivo, el Evangelio eterno,
Y nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado y lo leemos en las Escrituras y volvemos vez tras vez a decir junto a Pablo, ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, ¿por qué te comparto todo esto? Para que vos y yo consideremos las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Cuando Pablo dice aquí, yo les ruego, hermanos, amados hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. Y nos va a ir a la práctica ahora para que vos y yo consideremos qué es lo que debemos hacer, qué es lo que espera el Señor de la vida tuya y de la vida mía, que pasemos definitivamente en un proceso, que pasemos de la teoría a la práctica, de la teoría a la práctica. El conocimiento de la palabra tan excelente, de saber todas estas verdades que el Evangelio nos habla y que la hemos recibido muchos de nosotros, que nos hemos apropiado de estas verdades y decimos, ahora mi vida le pertenece a Jesucristo, soy una persona nueva, he sido perdonado de mis pecados, tengo el Espíritu Santo de Dios está en mí, hay una obra que el Señor va realizando en mi propia vida. Y ya nada me va a poder separar, nada, absolutamente nada me va a poder separar de Dios, de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni los demonios, ni el infierno mismo, nada, absolutamente nada va a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo, ahí él llega al capítulo 12, lo que estamos considerando, en el versículo 1 y leemos nuevamente para que nos quede en esta mañana. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, plural, por las misericordias de Dios que son tan abundantes, las misericordias de Dios que se renuevan de día en día, que es nueva cada mañana, por las misericordias de Dios, les ruego, y ahí viene, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. ¿Qué espera el Señor de nuestra vida? Que vos y yo nos ofrezcamos, que nos consagremos con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, a Él, en un sacrificio vivo. Claro, el apóstol Pablo, como judío, por supuesto, también, y que la iglesia en Roma estaba compuesta por judíos que habían creído en Jesús, el Mesías, y también gentiles, como habíamos hablado, no judíos, tenían todo el trasfondo del Antiguo Testamento, de los sacrificios, de las ofrendas que los israelitas presentaban delante de Dios. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos en el libro de Levítico las ofrendas, los holocaustos, el derramamiento de la sangre de los animales delante de Dios, que Dios había establecido en el ceremonial, de la forma en que una persona, ¿no es cierto?, un creyente en el Antiguo Testamento podía acercarse a Dios, no debía de venir con las manos vacías, sino que presentarse con distintas ofrendas, entre ellas animales. ¿Sí? Entonces se llevaba el israelita, la persona llevaba delante de los sacerdotes que estaban allí oficiando, de acuerdo a las etapas del tiempo, llevaban el animal, lo ponían allí delante, lo degollaban, la sangre era derramada, Dios veía porque nadie podía acercarse, ¿no es cierto? Debía haber un derramamiento de sangre, que ese animalito que no tenía nada que ver, ¿no es cierto? Es decir, ese animalito, Dios había establecido como un símbolo que esa sangre simbolizaba lo que en el Nuevo Testamento vemos con tanta claridad, en la persona de Jesús, el Cordero de Dios, que se entrega
en la muerte de cruz, derramándose a su sangre en favor de nosotros pecadores. Entonces, ese animal y esa sangre derramada, Dios la observaba, Dios la veía, ¿sí? Y pasaba por alto el pecado. Pero también tenemos que decir, ya que estamos hablando de las ofrendas de animales del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también dice que aún las ofrendas, los sacrificios de tantos animales y el derramamiento de tanta sangre de animales jamás iban a poder quitar el pecado del hombre. Pero el Hijo de Dios, aleluya, Él obtuvo una eterna salvación y una redención para todo aquel que cree con su entrega y su ofrenda y su derramamiento de sangre para remisión de nuestros pecados, nos enseña el Nuevo Testamento. Entonces, el punto acá es que si tenemos en vista este pasaje del versículo 1, en la segunda parte dice que vos y yo, dice, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, dice que se presenten ustedes mismos, la antigua versión dice, ofrezcan su cuerpo, nuestro cuerpo, como un sacrificio vivo delante de Dios. No un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. En otras palabras, para ser más claro todavía, el Señor quiere la entrega total de nuestro ser consagrado plenamente delante de Él. Todo tu cuerpo. Y todo tu cuerpo, no parte de Él, sino todo tu cuerpo. Tu cuerpo, tu persona, tu ser integral. Cuerpo, mente, espíritu, todo lo que sos tiene que estar presentado en una ofrenda viva, consagrada totalmente al Señor. Y esto involucra toda nuestra vida, nada queda fuera. Nuestros deseos, nuestra voluntad, todo lo que somos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, es decir, toda nuestra vida, la esfera de la totalidad de nuestra vida debe de estar presentada, consagrada totalmente a Dios. En un sacrificio vivo, santo, nos dice el versículo 1, así es, culmina el 1, así es como se debe adorar a Dios. Hablamos muchas veces de adorar a Dios, pero el culto a Dios no solamente se circunscribe, y lo sabemos por supuesto, a 2 horas en la semana como en el día de hoy, sino que el culto de adoración a Dios tiene que ver con la vida en general. Nosotros siempre compartimos permanente en los grupos y cuando interactuamos con toda la gente en las distintas dinámicas que tenemos como iglesia, de que somos un culto permanente a Dios. Cuando en particular salimos a la calle y volvemos, ¿no es cierto?, a la vida cotidiana, cuando volvemos al día a día, cuando volvemos a casa, cuando volvemos y nos relacionamos en casa, con la familia, en el matrimonio, en el trato con los hijos, cuando comenzamos el lunes y vamos al trabajo, la forma en que vamos al trabajo, cómo actuamos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos. Porque el cuerpo no está hablando del cuerpo físico, de que sí, por supuesto, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, alimentarnos bien, vivir una vida saludable, porque somos cada uno, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Él nos habita, pero la ofrenda y el sacrificio vivo, que es santo y agradable a Dios, que es como se debe adorar a Dios, tiene que ver con toda la vida en general y cada una de las facetas y áreas y lugares y situaciones en las cuales yo me movilizo, me muevo, donde nadie te ve, allí es donde vos adorás a Dios. En lo secreto, en el comercio, cuando estás comerciando, cuando estás traficando, cuando
estás tomando decisiones permanentemente en la vida. Las decisiones que aún el tiempo, como muchas veces compartimos, el tiempo de ocio, cuando estamos frente a la pantalla de televisión, cuando vamos cambiando canales, cuando ponemos las distintas aplicaciones, lo que miro en Netflix, lo que miro en Paramount, ahora estamos con lo que miro es decir, en todo lo que vos ves, las películas que elijo, la música que escucho. Es decir, ahí es donde vos y yo, si soy un discípulo, ya no hablo de cristiano, hablo de discípulo, de Jesús. Porque cristianos hay muchos, pero discípulos hay pocos. Cristianos hay muchos, de la boca para afuera, pero discípulos de Jesús es otra cosa. Y tiene que ver justamente con tomar conciencia de lo que dice la palabra y tomar este ruego que viene del cielo, que lo tenemos acá escrito en la palabra, que te dice, te ruego por la misericordia de Dios, que te ofrezcas en cuerpo, alma y espíritu a Dios, porque así se debe adorar al Señor. Es decir, ¿te das que no queda nada afuera? El deporte, los lugares donde vamos, los lugares, ¿no es cierto?, la vida en general. No quiero ser tan reiterativo en este punto, porque creo que nos entendemos. El trato entre nosotros, cómo yo trato a mi esposa, es el culto a Dios, es la adoración a Dios. Cómo trato a mis hijos, cómo me dirijo con respeto, es decir, a mi prójimo, que puede ser mi hermano, mi vecino, mi suegra, mi suegro. Es decir, el novio, la novia, los tratos. Ahora, todo esto que estoy diciendo se compagina en el proceso de mi comprensión, mi entendimiento y de lo que nos dice el versículo 2, porque ahí es donde está la lucha que yo tenemos, porque dice, y no adopten las costumbres de este mundo. No adoptes las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación la mente, para que comprueben, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjate, verso 2, dice el 1 en la final, así es como se debe adorar a Dios. Hasta acá hacemos un pequeño resumen. La adoración a Dios, estamos hablando mucho más que alabar, cantar, es mucho más que cantar. Cantamos precioso, Es decir, qué hermoso, Dios mira el corazón, alabamos a Dios y lo vamos a seguir haciendo. Pero adorar a Dios es la entrega de la vida. Es vivir donde nadie nos ve, en lo secreto, ¿sí? Que Dios ahí Él ve. Porque parece que Jesús insiste, entra a tu cámara secreta, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque allí es donde estamos desafiados realmente a pasar de la teoría a la práctica, a vivir la palabra. Entonces dice, y no adopten las costumbres de este mundo. ¿Qué querrá decir aquí la Biblia? No adoptes las costumbres de este mundo. Entonces nosotros la palabrita mundo tenemos que entenderla en el contexto para ver qué es lo que dice Pablo aquí. Porque me dice, no adoptes las costumbres de este mundo. ¿Qué es el mundo acá, según el pensamiento de Pablo? Bueno, tiene que ver con el sistema del mundo, con las propuestas del mundo y la cultura, que somos parte de ella. No vivimos en el desierto, ni en la montaña, en el monasterio. Yo podría vivir en el monasterio porque soy monje, claramente. Pero, es decir,
no estamos llamados a vivir, ¿no es cierto?, vivir en el mundo, en la sociedad. Vivimos permanentemente en la sociedad que nos rodea, somos parte de ella, pero ¿cuál es la idea? La idea es justamente de que nosotros tenemos que hacer uso, cada uno, del discernimiento espiritual frente a lo que la cultura propone y frente a lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos vamos a dar cuenta que muchas veces, ¿no es cierto?, la cultura propone una cosa que está totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Basta con, ¿no es cierto?, echar una mirada, las redes, la vida en general, las distintas propuestas que hay contrarias a la palabra de Dios, respecto al matrimonio, respecto a la situación, diríamos, de lo que es el materialismo en sí, ¿no? Todo el tipo de lenguaje y el tipo de propuestas, ¿no es cierto?, que desde los medios, ¿no es cierto?, van los medios, la cultura contraria a la voluntad de Dios, que desde los lugares aún educacionales, ¿no es cierto?, los distintos estudios, las facultades, es decir, los jóvenes mismos y los no tan jóvenes son confrontados, ¿no es cierto?, con la fe en Cristo y acusados, ¿no es cierto?, de retrógrados, de anticuados, es decir, ¿de dónde sacaste eso? En la pluralidad, ¿no es cierto?, en la enseñanza de que todo está bien, es decir, la verdad, no hay una sola verdad, todo es verdad, si a vos te parece bien, está bien que lo hagas. Por eso Satanás, ¿no es cierto?, ataca la familia, institución creada por Dios, ataca el matrimonio, todo lo que pensado por Dios. Entonces ya hoy hablábamos con varias personas, ¿no es cierto?, ya hoy la gente prácticamente no se casa, es decir, no siguen el camino que Dios establece, es decir, bueno, nos queremos, nos amamos, vamos a vivir juntos y está todo bien, vamos a probar. Entonces se siguen distintos caminos y acá la Biblia me dice a mí y a vos, no adoptes las costumbres de este mundo, no adoptes la cultura de mundo. Hay cosas que podemos caminar bien porque volvemos a decir, vos y yo, como cristianos, como discípulos de Jesús, estamos para transformar la cultura. No es que tenemos que huir, ¿no es cierto?, al desierto, aislarnos, separarnos, no. En los lugares donde estamos, la Biblia nos dice, somos luz, tenemos que alumbrar, somos sal, es decir, tenemos que penetrar en todos los espacios oscuros, iluminando con el Evangelio de Jesucristo, pero no adoptar la cultura. La idea es, y bien la ejemplifica en su libro Contracultura Cristiana, el pastor John Stott, cuando habla, ¿no?, de que el discípulo de Jesús nada contracorriente, como el pez. Porque si se lo lleva la corriente, está muerto. Entonces, contracorriente. Ahí está la lucha que vos y yo, que debemos estar muy atentos y no debemos de adoptar las costumbres de este mundo. Porque dice la Biblia, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios el Padre no está en él. No te equivoques. El sistema de este mundo. De ahí que nosotros, Pablo, por ejemplo, dice en otro lugar, me he hecho de todos, al judío como judío, al griego como griego, y pensando en el Evangelio. Porque el punto es acá, no adoptar la cultura, y en los contextos donde estoy, con mis amigos, mis amigas, mis compañeros de trabajo, todo, siempre la palabra es la misma. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Entonces, hay todo un trabajo que debemos de hacer cada uno de nosotros porque nos lleva a la acción.
Entonces, ¿cómo se debe adorar a Dios? Ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Verso 2, no adopten costumbres de este mundo. Y acá viene, mirá, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. La transformación de su mente. Esa palabrita transformación, ¿sí?, en el original griego es la palabra metamorfosis. Hacemos mención porque es muy conocida, ¿sí? La transformación, como aprendimos en la escuela, ¿sí?, el proceso de la oruga hasta convertirse en mariposa, hay todo un proceso. Pero quiero pensar en Jesús. Cuando allí el Señor estaba con sus discípulos, con tres de ellos, y dice que estaba en la montaña y se transfiguró. Y dice que la gloria del Señor, que estaba en Él, en Jesús, se manifestó. Esa transformación, discípulos, Pedro vio la gloria de Jesús, su rostro resplandeciente. Es decir, ya estaba en Él. Esa transfiguración, esa metamorfosis, es también lo que debe ir ocurriendo en un proceso de vida tuya y en la mía. Pero no una apariencia, un cambio físico, aunque para algunos estaría bueno un cambio físico, sino un cambio en la manera de pensar, porque ese proceso de renovación de nuestra mente tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con lo interior, tiene que si no cambio la manera de pensar, si no cambio el chip, no voy a tener una conducta distinta, diferente. Entonces el texto bíblico nos dice, el verso 2, la segunda parte, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Cómo se produce la renovación de nuestra mente, hermanos? ¿Cómo se produce? Bueno, exponiéndote vos y yo a la palabra de Dios. La palabra de Dios, en la manera en que vos, ¿no es cierto?, abras las Escrituras, te dediques a conocer la palabra de Dios, a conocer la voluntad de Dios, conocerla, hacernos preguntas, como siempre decimos, ¿cómo puedo yo ahora aplicar esto que estoy leyendo en la Biblia a mi vida? Ir incorporando la palabra de Dios, porque dice que nuestra mente tiene que entrar en ese proceso de renovación. La verdadera renovación tiene que ver con el contacto con la palabra de Dios. El Espíritu de Dios que nos habita no trabaja al aire, como lo decimos muchas veces, trabaja con la palabra. La renovación de nuestra mente tiene que ver con el contacto con las Escrituras, pero la Escritura, la teología, el estudio de la palabra, el estudio de Dios es muy bueno, pero por eso le pusimos de la teoría a la práctica, porque la teología sin la práctica está vacía, no sirve. ¿A qué me conduce tener una cabeza grande y que mi vida no tenga una vida nueva, una vida que diga algo, que Cristo me habita, que cada día yo me parezca a Cristo? Me parezco a Cristo en el carácter, en la conducta, en tener una nueva actitud frente a la vida y llevar adelante la misión que Dios me ha encomendado. Si no hay un cambio de verdad, entonces, ¿para qué me sirve la teología? ¿Para qué me sirve el haber estudiado tanto la Biblia o el haber venido a la iglesia? ¿Para qué me sirve sentarme domingo a domingo en una congregación? ¿No es cierto? Pero sigo practicando los mismos pecados, tengo los malos hábitos de siempre, el mismo vocabulario soez, corrompido, de la vieja vida. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre yo que digo que conozco a Jesucristo y el vecino de enfrente, que no viene a la iglesia, que no participa de la fe. Cuando no hay diferencia, cuando no hay una vida nueva, cuando no hay un cambio, es porque no hay una transformación y por todo de que hayas conocido a Jesucristo. Porque el Espíritu
la palabra de Dios. Es entonces, dice el verso 2, por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es a la escondida. La voluntad de Dios está revelada en la palabra. Y la voluntad de Dios, recordemos esto, es buena, agradable, perfecta. No temamos a la voluntad de Dios. Había un viejo coro que cantábamos. Ahora empezamos con los viejos coros. Hoy le cité a unos hermanos un coro de primavera, ¿no? También de muchos años atrás. Tengo unas ganas de cantarlo, pero no, quédense tranquilos, no lo voy a cantar. Pero que decía una canción, la cantábamos en Gesell, ¿no? Decía, busca la voluntad del Señor, búscala, aunque la tuya es mejor. O sea, irónicamente, aunque la tuya es mejor. Busca la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. El Padre nos ama. Seguir su voluntad es lo mejor que nos puede ocurrir. Pero esto tiene que ver con la ofrenda de nuestra vida, el rendirnos plenamente al Señor nuestro Dios. Dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, se aplica en la vida de cada uno. Tenemos que realizar esa tarea, vos, cada uno, es decir, frente a la vida, frente a mis realidades, frente a las decisiones que voy tomando, frente a cualquier situación personal, laboral, decisiones de todo tipo. Bueno, si yo estoy conectado con la palabra, voy conociendo la palabra de Dios, Dios te va dando, hermanos mayores me van a entender lo que digo, porque Dios te va dando discernimiento, te va dando luz. Te va dando luz. Entonces, si algo te parece que no es de Dios, las alarmas se encienden dentro nuestro. Siempre volvemos al mismo ejemplo, hay ejemplo, pero no sé por qué vuelvo al mismo, pero lo voy a decir, ¿no? El tema, ¿no es cierto?, a veces en la formación de la familia, de la pareja, de encontrar la persona, o descubrir, mejor dicho, la persona con quien voy a caminar en la vida en general. Bueno, la Biblia es muy clara cuando dice no te unas a un yugo desigual, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que lo que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, pensando en el contexto de la pareja, pero aún allí es mucho más profundo, porque también podría citarte casos, ¿no es cierto?, que comenzaron bien y de repente en el camino diríamos, se desmembró la pareja, dramas de todo tipo. ¿Por qué? Porque aún en esa unidad espiritual en la cual uno tiene que, en el proceso de ir conociéndose con la otra persona, de la relación de un varón y una mujer, para que haya un yugo igual, hay que profundizar charlas, conocerse, tomarse el tiempo, orar juntos, leer la palabra, ver cuáles son los intereses de uno, cuáles son los intereses del otro, qué pensar de la vida, de la familia, de los hijos, si pensamos tener hijos, no tener hijos. Bueno, no sé por qué voy por ahí, pero tiene que ver con todo, con buscar la voluntad de Dios. Lo mismo pasa en buscar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué hago, Señor? ¿Emprendo este negocio? ¿No emprendo este negocio? ¿Quién me voy a poner en sociedad? Bueno, tengo ahí un capital, pero no es creyente. Las medias, las sociedades, cuidado. Es decir, y tantas situaciones y casos, porque uno a veces ve tristemente, estudia algunos casos de gente que años en una congregación, que han leído estos pasajes, y vos decís que no, parece como que no resulta, parece como que no progresa, que no prospera su vida, pero viene. Pero en definitiva, no hay una metamorfosis, no hay un cambio. ¿Por qué no hay un cambio? Porque no hay una entrega
no hay una entrega como el animalito no muerto, sino Señor, te rindo mi vida a vos. Y vamos a estudiar dos casos para ir a conclusiones. El caso 1, que se los voy a leer, religiosidad sin transformación. ¿Cuál es el contexto? Luis es una persona que desde joven asiste regularmente a la iglesia, participa en reuniones, conoce la liturgia y puede recitar versículos bíblicos con facilidad. Se considera cristiano y mantiene una imagen respetable dentro de la comunidad de fe. ¿Cuáles son sus características? Aunque Luis cumple con los rituales y compromisos formales, su vida diaria está marcada por patrones que contradicen el mensaje del Evangelio. Más resentimientos, responde con dureza ante las diferencias y no logra desprenderse de hábitos que generan conflicto en sus relaciones. La cultura dominante sigue influyendo en sus valores y decisiones, pues su fe no trasciende lo meramente intelectual, ni alcanza una renovación profunda de su mente. ¿Cuáles son las implicaciones? Luis experimenta una suerte de estancamiento espiritual. La falta de transformación interna se evidencia en su carácter, persisten la impaciencia, el juicio y el egoísmo. Aunque sabe sobre Dios, no ha experimentado el gozo ni la plenitud de una vida consagrada, pues no ha permitido que el mensaje de Cristo renueve su manera de pensar y de vivir. Caso número 2, discipulado genuino y transformación progresiva. Es el contexto de Ana. Desde hace algunos años decidió seguir a Jesús de manera auténtica, reconoce sus debilidades y enfrenta luchas cotidianas, pero ha abrazado el llamado a la renovación de la mente y la transformación integral. ¿Cuáles son sus características? Atraviesa tentaciones, enfrenta presiones sociales y a veces tropieza en su caminar. Sin embargo, practica el discernimiento espiritual y busca vincular su fe con todos los aspectos de su vida: el trabajo, la familia, las amistades. El rechazo a los patrones del mundo no es solo una consigna, sino una búsqueda constante de autenticidad. La entrega es total. Y la oración, la reflexión bíblica y la comunidad le brindan apoyo para perseverar en el propósito de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones? Aunque no es perfecta, Ana muestra cambios palpables en su carácter. Mayor paciencia, humildad, empatía y disposición al servicio. Experimenta la voluntad de Dios como plenitud, gozo y paz. Incluso en medio de la adversidad, la renovación de su mente es el motor que le impulsa a transformar no solo su vida, sino también a edificar a su comunidad. Dos casos para pensar. Uno, el de una religiosidad externa, es decir, que pasa toda una vida escuchando la palabra de Dios, sobre las misericordias de Dios, pero no entra en el proceso de ofrecer su cuerpo, su vida, a una renovación constante de día a día de obediencia a la palabra de Dios. Y el otro caso, Ana, que tiene sus luchas, como las podemos tener todos, ¿verdad? La lucha entre hacer la voluntad de Dios o no. Es una lucha, pero se rinde, rendición a Dios, la búsqueda de su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Por eso que tiene que ver, en el siguiente, tiene que ver como en la antigüedad, cuando al sacerdote le acercaban el animalito para degollarlo, la sangre era derramada, pero ya no necesitamos nosotros eso. El Señor quiere que te presente vivo tu cuerpo, tu vida,
tu ser en la etapa en la cual estás, con tu juventud, con tu edad madura, como un adulto mayor. Ahora es el tiempo de la dedicación, de la entrega, de la consagración, de todo nuestro ser. No decir, en espíritu estoy con vos. A la hora de las definiciones, de las decisiones, tenemos que preguntarnos, ¿qué soy? ¿Un discípulo o soy un cristiano? Si sos un cristiano, te queremos, seguí tu camino, pero pensá, o discípulo, en las horas de las definiciones, cuando tenés que poner todo lo que Dios te dio, es decir, delante de Dios, es decir, tus dones, tu servicio, tu entrega, tu llamado, el llamado que todos hemos tenido. Y dejar a un costado, ¿no es cierto?, las excusas, la falta de tiempo. A veces cuando yo leo así las respuestas, no puedo, yo digo, no puedo o no quiero. La entrega de la vida a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Por eso que en la entrega del cuerpo y la vida en general, Pablo a los Romanos en el capítulo 12, en lo que vamos a ver en los próximos domingos, es muy práctico, porque nos habla de los dones que hemos recibido, nos habla de que el amor debe ser sincero, nos habla de que no debemos tomar venganza los unos con los otros, que debemos tener una actitud diferente, distinta, frente a la vida, frente a la comunión unos con otros, frente a las autoridades, frente al país y tantas cosas. Y la práctica, por eso pasemos de la teoría a la práctica. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra, que en esta mañana, Señor, esta palabra, Señor, que hemos recibido, que hemos compartido, Señor, nos lleve a pensar y a aplicar, Señor, y a hacer cambios necesarios, profundos, Señor, a la luz de tu presencia y de tu palabra. Queremos pasar de la teoría a la práctica. Queremos ser discípulos. Señor, y sabemos que esto consiste con un costo, como escuchábamos anoche con los jóvenes, en lo relacional, en lo personal. Señor, ayúdanos a rendirnos plenamente a vos. Te amamos, te bendecimos, tu más rica bendición sobre todos, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adelante, Eve.